Buenas noches, ¿ya me escuchan? ¿Para que me van a dar dominio? No, desde aquí. Buenas noches. Vamos a ver qué pasa aquí. No, esperamos para que me ayude. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? También al Facebook, pero no me veo. Bueno, vamos a empezar a compartir un tema que se me hizo. Por aquí está. ¿Ven mi presentación? No, ¿me escuchan? Perdóname. ¿Me pueden decir por WhatsApp o por el... No he podido entrar al Facebook a la conferencia. Ah, sí, tenemos que transmitir a Facebook. Ok. Buenas noches. ¿Ya me escuchan? ¿Ya estoy en Facebook? Perfecto. Listo, empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy apasionante, que a mí me llama mucho la atención porque debería ser la base de todos los tratamientos, de todo lo que hemos hablado en todos estos días, que a veces no tenemos en cuenta, y es el manejo de nuestra flora. Perfecto. Listo, empezamos. Y es el manejo de nuestra flora. Ya una vez movía las fases técnicas solucionadas, entonces arranca. Mi nombre es Julio César Ríos Duque, soy médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, vivo en Manizales. Microbiota toma el control. ¿Qué es la microbiota? Microbiota vamos a definir. Es el conjunto de microorganismos, es el conjunto de microorganismos que reunidos en un nicho ecológico pueblan una vida. Tienen unos grupos de especies que son estables y otros variables. La microbiota de los seres humanos hace referencia a todos los microorganismos que viven sobre la piel y en cavidades. Ahí no solo es piel, también las demás cavidades. Ahora más adelante muestro una fotico donde están relacionadas todas las cavidades por donde hay microbiota y que tienen comunicación con el exterior. Son las características de la microbiota, es su comunicación con el medio externo. Por el contrario, el microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo y sus genomas, o sea, a eso le agregamos los genes, los genomas de cada de esas bacterias. Es decir, que toda la microbiota y su material genético. Su diversidad es mucho mayor que la nuestra y ha contribuido significativamente a nuestra adaptación a nuevos ambientes. Es más, se considera que fuera del aceite de pescado, la microbiota y el microbioma han sido causas de nuestra verdadera evolución. Realmente esos dos factores, el aceite de pescado cuando el humano, cuando evolucionando empezamos a comer pescado y toda esta microbiota o flora que tenemos en el cuerpo, son factores importantes en la evolución.
¿Qué es microbiota autóctona? Es la microbiota que tenemos generalmente, la recibimos cuando nacemos por el canal del parto. Entonces, al nacer por ahí recibimos una primera parte, aunque ya hay estudios que demuestran que hemos recibido flora intestinal estando en el vientre materno a través de la vía sanguínea. Ha llegado flora para colonizarnos. El mantenimiento de la microbiota presente en cada hábito dentro de una misma persona, o sea, desde los 3 años se estabiliza, recibimos ahí, recibimos de la leche materna, recibimos del contacto con lo que vamos comiendo y a los 3 años hay ya una estabilidad en todas esas bacterias que nosotros tenemos. Si se altera por motivos, hay tendencia a volverse a como estábamos antes, tendencia, aunque no se logra, antes de cuando suprimimos la causa. Hay variaciones significativas de las especies microbianas que albergan personas distintas. Se llama variabilidad interindividual. Es decir, no todo el mundo tiene los mismos bichos dentro del intestino o dentro de todas sus cavidades. A pesar de ello, las funciones que ésta ejerce permanecen más o menos constantes en cada una de las localizaciones del organismo. Es decir, tenemos especies distintas, nos colonizan distintos, cada uno tiene un mapa distinto de microbiota, pero cada uno tiene esas mismas funciones que tiene que suplementar. La variabilidad entre las microbiotas que colonizan un determinado biotopo, no estoy equivocado. Biotopo se refiere a un asentamiento, a las personas que viven en un solo sitio, no estamos hablando de biotipo. Entonces quiere decir que las mismas que viven en un biotopo, o sea, en un sitio determinado, tienen una flora parecida, y es más distinta entre los que viven en biotopos diferentes, o sea que la flora va cambiando, depende del sitio donde yo me ubique. La microbiota se considera un órgano, tiene una gran capacidad de adaptación. Si falta un componente de la misma, otros llevarán a cabo el proceso que he realizado. O sea, las bacterias entre sí se van reemplazando, se van reemplazando y se van reemplazando las funciones. Funciones, entonces la microbiota autóctona, recuerde que estamos hablando de microbiota autóctona, ahí estamos hablando de todo lo que mi cuerpo tiene. Nos provee de nutrientes esenciales, hace aprovechables componentes de la dieta no digeribles, combate la infección por agentes patógenos y promueve la inmunidad innata y adquirida. O sea, esto es lo que hace la microbiota en general, en todo el cuerpo. La vida de los animales pluricelulares sería imposible sin los efectos benéficos de la microbiota. Entonces aquí les decía otras microbiotas. Entonces, la piel, el tracto respiratorio, el tracto urinario, el aparato reproductor. El tracto respiratorio, inclusive dentro del pulmón, ya se habla que existen bacterias benéficas en nuestro cuerpo. Aquí están unos colorcitos un poquito ditos para mirar qué tipo de bacteria hay en cada uno de estos. Hasta hace pocos años se pensaba que ahí no existía nada, que había lugares estériles, pero realmente fuera del intestino pueden ver que en todas partes hay. Presentan una gran variabilidad dependiendo de cada individuo y cada región dentro del mismo tracto y puede sufrir procesos de disbiosis asociados a diversas patologías. Más adelante explico el concepto de disbiosis para que lo tengamos claro. Voy como en un recorrido desde la microbiota y vamos a ir ascendiendo con complejidad para ir entendiendo cómo se mueve esto. Entonces, eubiosis, cuando yo hablo, tengo mi flora y fauna bien, equilibrada. Eu significa normal, entonces eubiosis. Entonces, ¿qué es la eubiosis? ¿Cómo considero yo que es una eubiosis? Cuando tengo mi ecosistema equilibrado. Asimilo completamente los nutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que no me inflo la barriguita cuando como, que siento que me nutren, que me caen bien. Cuando las mucosas están íntegras y cuando el sistema de defensa es efectivo. A esto hablamos que estamos en un medio eubiótico. Entonces ya pasamos a intestinal. Si ustedes ven, aquí está el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Y según eso hay un grupo de bacterias que se ocupan de ese sitio. Por ejemplo, en el estómago, los lactobacilos. En el intestino delgado, enterobacilos y lactobacilos. Pero si ustedes miran el colon, que es el que más nos molesta, miren la cantidad de bichitos benéficos que tiene el colon. Por tanto, es muy, muy importante mantener la flora intestinal lo más eubiótica, hablando del término posible. Entonces, la microbiota de organismos que habitan el estómago y todo el intestino es el resultado de millones de años de coevolución. ¿Qué quiere decir? Lo que explicaba al principio, lo del aceite del pescado y las bacterias
van de la mano con nuestro campo evolutivo, con nuestro volvernos seres pensantes. En los tramos iniciales, ah, en los tramos iniciales es menor la concentración, aumentando gradualmente hasta llegar al colon, pues donde habita el 70% de todas nuestras bacterias del cuerpo humano. Microbiota intestinal es un complejo ecosistema compuesto por cientos de especies de microorganismos, cientos no, millones. La mayoría de ellos son bacterias, pero también hay fagos, hongos, levaduras, protozoos arqueados. O sea, hay de todos los bichos que hay en el medio, nosotros tenemos unos que se nos acomodan a nuestras necesidades. Colonizan la mucosa intestinal unas 100.000 millones de microorganismos. O sea, esto es una cosa loca, son montones y montones de microorganismos. Y están descritas alrededor de 1.100 especies, esto es hasta hace 2 añitos. Esto ha seguido porque están investigando fuertemente en microbiota, se sigue con un proyecto de microbioma mundial donde está haciendo investigación en este momento. Este ecosistema está formado por especies con efectos benéficos para la salud, pero también incluye patógenos facultativos por su capacidad. Si crecen, invaden el huésped y hacer un daño, o sea que hay buenos y malos. Ahora les hago una diferenciación, ¿por qué también necesitamos malos? Si todo no puede ser que quitemos los microorganismos. Cuando nosotros tomamos un antibiótico o tomamos algo para matar bichos, mata todo, malos, específicamente. Entonces ahí es donde tenemos que tener como la primera disrupción, el primer pensamiento. No todo lo podemos solucionar con antibióticos o con cosas que maten bichos. Como ven, el intestino es la mayor superficie de contacto entre el interior y el exterior del organismo y es el que tiene una tasa de colonización microbiana mayor. Entonces, si hablamos de qué es lo que más se expone al exterior de nuestro cuerpo, realmente es el intestino. Alcanza 400 a 500 metros cuadrados de exposición. Eso es la superficie de un estadio. Mientras la piel solo tiene 2 metros cuadrados. Todo el mundo pensaba, no, mi mayor exposición es la piel. Resulta que no. La mucosa urogenital, todo lo que son genitales, vejiga, tiene 10 metros cuadrados. Exposición al exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me relaciono más con el exterior, con el intestino, que con el resto. La homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, en este caso del medio intestinal, depende fundamental de una microbiota eubiótica que ya habíamos tocado el tema. Funciones, pues funciones son muchas, vamos aquí a resumir y saqué como las mejores. Metabolismo, anabolismo, entonces el suministro de nutrientes esenciales. Catabolismo es hacer digeribles componentes de la dieta que no lo son. La protección frente a infecciones, gracias a que compite, eso se llama antagonismo, con las bacterias malas que llamamos entre comillas, que impiden el asentamiento de estas bacterias malas y contribuyen a la diferenciación de un sistema inmunitario. Esas bacterias malas se necesitan para diferenciar el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque ese poquitico de Escherichia coli, ese poquito de bacterioides, ese poquito de otros bichos distintos, lo que hacen es capacitar mi inmunidad. Con ese pitico que yo tengo, ese poquitico que es nada, eso capacita mis defensas y mi cuerpo aprende a defenderse. Además de estos efectos locales, hay otros que serán consecuencia de la absorción de metabolismos con actividad biológica y que tienen influencia sobre las funciones de diversos sistemas. O sea, toda esa capacidad de absorción, muchas se la debemos a las bacterias. Nosotros, como vamos a ver más adelante, solo absorbemos muy poquitas cosas directamente con nuestras enzimas digestivas. El resto lo hacen nuestros bichitos saludables. Funciones aquí más ampliaditas, metabólicas, entonces fermentación de sustratos no digeribles para obtener ácidos grasos de cadena corta. En los ácidos grasos de cadena corta hay uno muy importante que es el mismo alimento de ellos que se llama el butirato. Hay dos aceites que tienen butirato, específicamente el aceite de coco que tiene ácidos grasos de cadena corta que las bacterias los vuelven butirato y el aceite de orégano. Pero el aceite de orégano tiene un lío, es bastante difícil de manejar. Funciones nutritivas y tróficas es el equilibrio estructural o homeostasis y funcional de la pared intestinal. De ahí va a salir un concepto ahora muy importante que se llama permeabilidad intestinal. Barrera frente a patógenos externos y patógenos facultativos o saprofitos. Psiconeuromodulación, secreción de neurotransmisores con acción local y sobre el sistema nervioso central. Antes creíamos que los neurotransmisores como la serotonina se producían solo en el cerebro y un poquito en la piel. Pues la sorpresa más grande es que en este momento
el 80 a 90% de ese neurotransmisor que se llama serotonina, que es el de la felicidad, se producen en el intestino a través de la interacción de la microbiota con estos ácidos grasos de cadena corta. Es bastante sorprendente. Y hay otra más, la dopamina, que es el neurotransmisor del placer. También se produce 50% en el intestino y muchos de los demás se activan o se producen en el intestino. Por eso el concepto de segundo cerebro que se viene manejando, desde el punto de vista neurotransmisor, podríamos hablar que sería el primer cerebro y no el segundo, porque la cantidad que producen nuestros bichitos cuando nuestras tripitas están bien son muchos. Inmunomodulación es la expresión de genes, modulación del tejido linfoide asociado al intestino, que se llama GAL, que es una parte del tejido linfoide asociado a mucosas, que es toda nuestra defensa con base en los linfocitos. Yo escucharon un pedazo de la charla, hablaban de los linfocitos. Pues nuestro estómago, nuestro intestino, capacita este tejido linfoide asociado al intestino. Y hay tolerancia antigénica. Funciones de la microbiota, proceso de absorción. Entonces les muestro aquí, este es como el lumen intestinal, o sea, la tripita por dentro y estas son las células. Aquí está la membrana, esto es lo que interactúa con todas estas vellosidades, ahí con la luz del intestino. Aquí hay una membrana basal, que es la base de la célula, pero hay una membrana lateral y una unión estrecha, que es donde ahorita les voy a mostrar cómo se hace un cuento que se llama permeabilidad intestinal, pero es un adelanto. Entonces aquí ocurre un transporte pasivo. Las sustancias atraviesan esta capa y van hacia el intestino, perdón, hacia la circulación. En el transporte activo se necesitan transportadores específicos para la correcta absorción de nutrientes. Si ocurre daño en el epitelio intestinal, este proceso se verá afectado. Entonces, cuando empezamos a tener problemas digestivos, que la distensión, que me cae mal la leche, que me caen mal los frijoles, que me hacen daño los cereales. Ese tipo de cosas implica que ya estamos empezando a hacer un dañito. Ya seguimos para acabar de aclarar. Entonces estamos hablando de integridad de la stick junction. Si yo me devuelvo, estas uniones estrechas son estas mismas que aquí. Entonces la microbiota contribuye al desarrollo y mantenimiento de este ecosistema y la integridad de la mucosa intestinal. Aprovisiona de nutrientes a ácidos grasos de cadena corta, los enterocitos, que son las células que vimos, y las uniones. Fermentación de los hidratos, otra función de carbono de la dieta no digeribles, y el moco, lo dije al principio, permiten, mediante el aporte de enzimas y otros recursos que no están presentes en el genoma humano, generar nutrientes. ¿Qué quiere decir? Algo que yo no estoy preparado para comer, las bacterias se lo comen, lo fermentan, produce ácidos grasos de cadena corta y así yo puedo absorber esos ácidos grasos de cadena corta. Al igual que ese butirato que se genera sirve de alimento de ellos. Y no solo eso, esas moléculas tienen funciones para espantar otras bacterias de las que nos hacen daño. Solamente 3 de los múltiples glúcidos o azúcares complejos que se incluyen en nuestra dieta, como la sacarosa, la lactosa, y no siempre, porque recuerden que después de los 50 años, el 50% de las personas hacen intolerancia a la lactosa. Y el almidón son digeribles por nuestras enzimas. El resto de cosas que llegan al intestino grueso de todos estos glúcidos complejos no, son degradados por la microbiota autóctona generando hidrógeno, generando CO2 y ácidos grasos de cadena corta, ácido acético, ácido propiónico y butírico. O sea, todo esto, estas tres cositas, o los sacarosa, lactosa en la mitad de la gente mayor de 50 y el almidón son los que nosotros podemos digerir. El resto lo hacen nuestros bichitos. Por eso mantener el intestino feliz es mantener feliz la cabeza, mantener feliz el cerebro, mantenerse aliviadito. Antagonismo microbiano, entonces interferencia con la colonización. Hay una cosa que es el concepto de adherencia de un microorganismo, que depende de unas moléculas llamadas adhesinas y unos receptores en la mucosa que tienen estas mismas moléculas. Lo que hace esto es que la micropega de las adhesinas satura estos sitios y entonces no permite que las bacterias malas se peguen ahí. La microbiota autóctona, perdón, la microbiota autóctona está perfectamente adaptada a nuestras cavidades, adaptada a las condiciones del medio y con capacidad de utilizar los nutrientes disponibles. Entonces, esa estabilidad de la microbiota que ocupa esos receptores disminuye la disponibilidad de nutrientes a los demás bichos.
hace el establecimiento que los microorganismos que no son nuestros no se puedan pegar de ahí. ¿Por qué? Porque no tienen con qué comer, no tienen que comer y no tienen cómo adherirse. Inmunidad adquirida, entonces como otra función, la microbiota promueve la maduración de los órganos linfoides, hablábamos del GALT, del MALT, incluyendo la pulpa blanca del vaso, las placas de Peyer y los nódulos linfáticos mesentéricos. Todo esto queda en el aparato digestivo con excepción de la placa del vaso. ¿Qué es esto? Esto es para que germinen nuestros linfocitos B, que son nuestra defensa. Los niveles de inmunoglobulina en animales axénicos. ¿Qué son animales axénicos? Que se criaron solitos, que él solo se crió como animalito. Son unas 50 veces menores los niveles de inmunoglobulina A, que es la que nos protege de entrada, en animales criados que animales criados normalmente. O sea, es más bajita la inmunoglobulina A en los animales que se crean solos que en los que están rodeados por otros animales y por otras especies. También hay alteraciones en la generación de células asesinas naturales o natural killers y en la correlación entre linfocitos T colaboradores y supresores. O sea, cuando tú te crías solo y no estás expuesto a nada de esto, tienes deficiencias inclusive en la inmunidad mediada por células linfocitos T y B. Este equilibrio de la respuesta inmunitaria ha llevado a postular que el aumento de la prevalencia de alergias y enfermedades autoinmunes en los humanos sea una consecuencia de la alteración de nuestra microbiota provocada por una menor exposición a microorganismos. Se llama la teoría de la higiene. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos desesperados haciéndonos aseo, limpiándonos y el abuso de todos estos antimicrobianos y de todos estos limpiadores. La mayoría de los jabones, por ejemplo, antibacteriales, tienen antibióticos. La mayoría de los talcos que ustedes usan para el cuerpo tienen antibióticos. La mayoría de los huevos la gallinita les dieron antibióticos para que no les dé Shigella salmonella. Entonces, todos estos antibióticos afectan nuestra flora, afectan nuestra microbiota. Y miren, está pegándole a nuestra inmunidad, está pegando a que aumente la cantidad de alergias y la cantidad de enfermedades autoinmunes. Es una teoría bastante loca, pero real, que se está viendo en este momento. Más adelante voy con más datos. Eje microbiota intestino-cerebro, todo eso que hablamos del segundo cerebro. Este eje está formado por la microbiota, el sistema nervioso entérico, que es el que rodea toda nuestra digestión, el sistema nervioso autónomo, que es un simpático y parasimpático, el neuroendocrino, que es nuestro sistema glandular, el sistema neuroinmune, que es nuestra inmunidad, y el sistema nervioso central, nuestro cerebro y médula. El sistema entérico se encarga del funcionamiento básico gastrointestinal, que es motilidad, secreción de mucosa y flujo sanguíneo. Y el control central de la función del intestino se lleva a cabo en el nervio vago, que no es tan vago como le dice. Este complejo eje forma un sistema de comunicación neuromoral bidireccional. ¿Qué quiere decir? Tanto el cerebro como el intestino se comunican todo el tiempo. Entonces, como tal, lo que hablábamos ahora de neurotransmisores, si yo produzco muchos de mis neurotransmisores en el intestino, pues si los dejo de producir porque estoy enfermito de mi estómago, de mis tripitas, pues me va a pegar en la parte cerebral. Entonces voy a estar estresado, deprimido, ansioso, con trastorno del sueño y no solo eso, también con obesidad, con depresión. Entonces, tengan en cuenta que esto es de lado a lado y están muy interconectados a través del nervio vago, no se les olvide eso. Dado que todas esas comunicaciones son bidireccionales, el sistema nervioso central a llegar al nuestro sistema nervioso entérico y modifican el diálogo entre células nerviosas endocrinas, inmunitarias y microorganismos del tracto. O sea, esto es todo un diálogo de muchas partes que cuando yo me enfermo de mis tripitas y hago todo esto de disbiosis y hiperpermeabilidad, que ya lo vamos a tocar, empiezan a tener este tipo de problemas. La situación de estrés, los estados emocionales repercuten en el estado funcional del intestino y en toda la comunicación entre microorganismos y sistemas homeostáticos. Y es entendible que se haya comprobado cómo la microbiota, al poder modificar el funcionamiento cerebral, puede incidir en las conductas individuales. De hecho, se ha observado cambios en la conducta tras modificarse esa microbiota y a la inversa, como cambios conductuales pueden modificar la microbiota. ¿Qué se está notando ahora? Que cuando yo hago una suplementación ortomolecular, yo debo hacer unos ajustes en dieta, pero también debo hacer unos ajustes en la microbiota, en la flora intestinal. Siempre, siempre se está demostrando que hasta un 30-40%, por ejemplo, de los niños autistas les puede autismo no curar solo con dejar el gluten y suplementar con probióticos. O sea, son cosas, lo mismo pasa con la depresión y la ansiedad. Si yo suplemento adecuadamente y pongo lo que necesita ese cerebro para trabajar y pongo unas
bacterias buenas a que trabajen bien el intestino, puede tener unas grandes mejorías en eso. El eje microbiota, entonces dice, la alteración de la microbiota intestinal genera cambios en la motilidad gastrointestinal, afecta las secreciones y produce una hipersensibilidad visceral, o sea, en las tripitas. En estas circunstancias se ven alteradas las células neuroendocrinas y las del sistema inmune, modificando la liberación de neurotransmisores, lo que expliqué ahorita, lo que se podría traducir en diferentes manifestaciones neuropsiquiátricas. Seguimos hablando, si yo estoy enfermo de las tripitas, no soy feliz. Si yo estoy enfermo de mictificación directa, cerebro-tripas. De esta manera se puede postular la comunicación bidireccional en este eje. Microbiota afecta el comportamiento humano y a su vez las alteraciones en él producen cambios en la microbiota. Entonces, si yo estoy deprimido y se vuelve un ciclo. Tengo mal la microbiota, me deprimí, me duele el estómago, me deprimí y entonces eso me daña mal la microbiota y me voy haciendo. Entonces, no me alivio nunca, me funciona mal el estómago, me funciona mal el colon, me funciona mal la digestión, me funciona mal el cerebro y me voy en un círculo que nunca acaba. Eso hay que romperlo en algún momento con unos cambios nutricionales y otras cosas que más adelante les cuento. Efectos del estrés sobre la microbiota. Esta la puse como suelta, pero es para que vean todo lo que genera el estrés sobre la microbiota. Genera el concepto de disbiosis, que ya se los voy a explicar adelante, disminuye la microbiota que nos protege, hace que crezcan esos bichos que son patógenos y hace sobrecrecimiento de bichos proteolíticos, que esto es un concepto muy importante en los bichitos. Probióticos en dermatología, entonces dicen, en la piel hay posibles mecanismos de acción. Uno es inmunoregulación, modulación de la barrera epitelial, o sea que también se mete en la barrera epitelial. Se mete en la barrera epitelial y entonces también modulación de la barrera. Acción sobre las células dendríticas, que son unas células específicas, y acción sobre la respuesta inmunitaria adaptativa, TH3. Usos clínicos, dermatitis atópica, acné, candidiasis cutánea, vaginosis y mucosidad. Eso es como un resumencito de que en dermatología también tiene aplicación el uso de los probióticos. Disbiosis intestinal, disculpen ahí lo borrosa, la habría que ajustar, pero está muy difícil. Entonces, hablamos de los términos eubiosis, que les dije al principio, y disbiosis. Son dos estados diferentes de la microbiota. En cuanto a función, diversidad y composición, denominamos eubiosis cuando la microbiota está cuantitativamente equilibrada y lleva a cabo todas sus funciones metabólicas, todas neurológicas, inmunitarias y barrera protectora, bien. Pero la disbiosis se define como el desequilibrio cualitativo y o cuantitativo de la microbiota de un nicho ecológico, o sea, de nuestro intestino, en comparación con el patrón normal. Acuérdese que puede dar disbiosis en cualquier parte, por eso hablamos de disbiosis intestinal. En la disbiosis, la microbiota tiende a disminuir en diversidad, aunque no necesariamente en cantidad. La gravedad de este desequilibrio varía en función del alcance de la pérdida de la homeostasis, o sea, desequilibrio intestinal, de la causa que provoque la disbiosis, de la duración de esta alteración y del estado inmunitario del hospedador. La disbiosis permite, contribuye y favorece la aparición de muchos síntomas y desarrollo de algunas enfermedades. Todo paciente que a ustedes les diga que les duele el estómago, que se infla y que no tolera alimentos, probablemente esté en una primera fase de disbiosis y ahí es muy fácil el manejo. En esto de disbiosis, se lo resumo, hay un desequilibrio. Yo tengo las bacterias buenas que son las que mandan, las que están en mayor cantidad y en mayor, las malas están chiquitas. Cuando yo empiezo a meter sobre todo azúcar, que ahora lo mostramos, empiezo a que proliferan y a comer mucha proteína, mucha carne, a que proliferan las bacterias que yo llamé como malas, patógenas. Esas bacterias al crecer van cambiando ese equilibrio y van creciendo más y más cada vez. Esas bacterias se llaman proteolíticas y al ser proteolíticas se empiezan a comer ese moco que yo mostraba ahora, que las células estaban cubiertas como por unas vellosidades, ahí estaba el moco, y ese moco las va a un concepto un poquito más elaborado que se llama el biofilm. El biofilm es un grupo de bacterias organizado, entonces esas bacterias malas proteolíticas se organizan, se comen el moco y empiezan a hacer una permeabilidad del intestino, que es el paso siguiente. Cuando yo empiezo con disbiosis y no le pongo cuidado a toda esa disbiosis, me voy hacia la permeabilidad intestinal. En disbiosis, entonces voy a hablar de las causas. Con la edad perdemos diversidad microbiana, disminuimos las bacterias y eso no es todo. Perdemos capacidad de producir moco porque recuerden que nuestro colágeno baja, nuestro ácido hialurónico baja, todo va bajando, lo que genera que perdamos esto.
lo que nos favorece la alteración de la permeabilidad y la inflamación sistémica y disfunción de los macrófagos. La dieta, una dieta balanceada y rica en fibra, favorece la estabilidad funcional. La normal distribución adecuada y diversidad de la microbiota. Una dieta baja en fibra, rica en grasas y en azúcares simples, afecta negativamente la estructura. Esas grasas me refiero a las saturadas. Recuerden que hay grasas buenas y no tan buenas. Afecta negativamente la estructura y función de la microbiota. Enlentece el tránsito intestinal, modifica la fermentación, o sea, nos da más gas, fermentamos más y favorece el crecimiento de bacterias proteolíticas. ¿Qué es lo que hace? Lo que les expliqué ahora, comerse el moco y empezar a hacer una toxicidad. Disbiosis intestinal causa estrés, altera la microbiota y la capa de mucus. Lo habíamos hablado al principio y volvemos y lo tocamos. Pero una de las cosas que más nos pega en la actualidad son los fármacos. Estamos boleando ibuprofeno para cualquier dolor. Estamos boleando diclofenac para cualquier dolor. Todo se maneja con antiinflamatorios no esteroideos. Y sus metabolitos de degradación hepática son causa de enteropatía. Enteropatía significa enfermedad intestinal. Dañan la microbiota y alteran la permeabilidad intestinal. Otros fármacos son los antibióticos. Recuerden, los antibióticos matan, no discriminan entre buenos y malos. Y los anticonceptivos orales también tienen ese problema. Los inhibidores de la bomba de protones, estamos hablando de los omeprazoles, esomeprazoles, también nos producen ese tipo de lesiones, matan toda la flora, ellos van matando la flora. La metformina, que es muy usada en tratamientos para adelgazar y en diabetes, miren que si ustedes van a hacer un tratamiento con metformina, es muy importante suplementar la flora intestinal para que no le produzcan daños a los pacientes. Lo mismo pasa con la bomba de protones. Por ejemplo, ahora están hablando de coenzima Q10. La coenzima Q10 se debe usar en pacientes que toman medicamentos para el colesterol, las atorvastatinas, las estatinas, porque eso, la estatina produce dolor. También las estatinas dañan la flora intestinal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coenzima Q10. Opiáceos, estatinas y antipsicóticos. Miren, casi todo le pega a la bendita flora. Entonces, ¿qué? Nos enferma. Ahora vamos a los tóxicos. Pesticidas, el Roundup que nos bolean por los ojos, los metales pesados, el mercurio, alteran la microbiota. En función de lo que llegue al intestino se modifican los diferentes microorganismos, cuantitativa y cualitativamente presentes en la microbiota. Hay una bacteria que ayuda con el mercurio y hay una planta que ayuda con el mercurio. La planta es el cilantro. El cilantro es quelador de mercurio, o sea, altas dosis de cilantro ayudan. Y los lactobacillus acidophilus reciben el mercurio y no dejan que uno lo absorba. Si uno está bien de lactobacillus, recibe menos mercurio. ¿Cómo recibimos mercurio? De todos lados, en los pescados, en los atunes, en el humo de los carros, en las pinturas viejas. Eso por todos lados hay mercurio. El mercurio se ha usado mucho en las minas de oro, mejor dicho, por todos lados. Los ríos de nosotros tienen mercurio en forma. Segundo concepto, ya hablamos de disbiosis, donde las bacterias malas se apoderaron del territorio, hicieron ese daño en todas esas células que yo les mostré y ahora pasamos a la hiperpermeabilidad intestinal. En la permeabilidad, la barrera se rompe. Las primeras consecuencias de esa ruptura son la intolerancia a alimentos y autoinmunidad. Entonces tú empiezas a ver que el paciente empieza a hacer brotes, alergias, acné, empieza a caérsele el pelo, hace alopecias areatas, empieza a tener muchas gripas, muchas infecciones repetidas y resulta que es que ya se rompió la barrera, ya hicimos el daño de la barrera. La entrada de antígenos en la circulación, bacterias, virus, parásitos, xenobióticos. Xenobiótico es todo que es externo al cuerpo. Cualquier sustancia se considera un xenobiótico. Proteínas dietéticas parcialmente digeridas pueden provocar enfermedades cardiovasculares o autoinmunes. Los sistemas nerviosos e inmunes son los más sensibles a tóxicos. ¿Qué pasa? Que esa permeabilidad, estas tripitas, esto que está aquí se va abriendo, abriendo y permite, esto inicialmente es muy sellado, entonces permite unas partículas de cierto tamaño pasen fácil, las pequeñas, pero en la medida que voy abriendo esos poros van pasando partículas más grandes, entonces pasan bichos más grandes, pasan alimentos medio digeridos, pasan moléculas sin digerir y dependiendo del tamaño de la abertura, va pasando mucho más cosas, antígenos, cosas que me generan más inflamación, me generan más alergia. Microbiota, entonces los lipopolisacáridos. Aquí vamos a un concepto que son las bacterias estas que comen moco y comen proteína, producen
lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos invaden nuestro cuerpo y entramos en una cosa que se llama endotoxemia metabólica, que es una intoxicación sistémica subclínica de bajo grado. ¿Se acuerdan que por allá han hablado de inflamación crónica de bajo grado? Esta es una de las causas de inflamación crónica de bajo grado, causada por endotoxinas procedentes de la luz intestinal, fragmentos celulares, que son los lipopolisacáridos, que acceden al torrente sanguíneo por translocación bacteriana a través de los poros que les he dicho, y por el contexto del aumento de la permeabilidad. Las enterobacterias gram negativas, como la Escherichia coli y sus lipopolisacáridos, pueden desencadenar procesos inflamatorios y reacciones de defensa. Entonces, autoinmunidad que hablaban ahora, también yo puedo desencadenar mi autoinmunidad desde una permeabilidad intestinal. Entonces, esto es lo que está pasando, nos invade todo el cuerpo. Aquí está más bonito. Entonces, aquí estaría el moco. Aquí está todas las basuras que comemos. Aquí están los microorganismos. Está el gluten, que el gluten es irritante fuerte, que es la harina de trigo nueva. Están los fármacos y aquí están las bacterias, virus. Entonces, mira, esto es como debe ser, que es estas uniones estrechas, están perfectas. Aquí ya está empezando la permeabilidad. Por ejemplo, el gluten es uno de los principales que nos genera eso. Y empiezas a abrir poritos, vas abriendo hasta que pueden pasar todo esto que hay aquí, pasa derecho a pedazos. ¿Correcto? Pasa derecho y llega al torrente sanguíneo. Entonces, ¿eso qué genera? Autoinmunidad, intolerancia alimentaria, rotura de la barrera que pueden pasar al cerebro, inflamación sistémica y mala absorción. Este es muy representativo de lo que es una permeabilidad intestinal. Aquí apenas estamos en disbiosis, pero aquí ya estamos completamente permeables. Si ustedes ven, es menos grave estar disbiótico. ¿Por qué es menos grave estar disbiótico? Pues porque todavía hay solución y podemos hacer mucho. Entonces, esto cuando ya llega aquí al torrente sanguíneo, entonces respuesta inmune de inmunoglobulina G, defensas venteadas. Reacción de inmunoglobulina A, inflamación y defensa. Células T y B, que son linfocitos T y B, que son nuestra defensa. Entonces, ¿qué está generando? Lesiones por toxicidad en todo el cuerpo. Consecuencias de una alteración de la permeabilidad. Entonces, primero, masiva entrada de antígenos que genera enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, alergias alimentarias e intolerancia alimentaria. Masiva entrada de patógenos, infecciones sistémicas bacterianas o por hongos. Infecciones oportunistas en síndromes de inmunodeficiencia en pacientes con VIH, por ejemplo. Masiva entrada de toxinas, sobrecarga la función de toxificación hepática. Entonces ahí hablamos, nos estamos inflamando, nos estamos intoxicando desde el intestino. Fatiga debido al alto consumo de ATP de este proceso, o sea, tiene que activar esas mitocondrias y eso va a generar, como hablamos la vez pasada, más oxidación y entre más me oxido, más ATP, más fatiga, cansancio. Uno de los síntomas de disfunción mitocondrial principal es la fatiga crónica. Y entrada de alimentos mal digeridos, entonces entran péptidos, proteínas, sacáridos, polisacáridos y lípidos, y eso es pura toxicidad. Suplementación y microbiota intestinal. Entonces estamos hablando de cómo suplementar, cómo podemos. Cuando yo estoy en una disbiosis, entonces empiezo polifenoles, que son la quercetina, la miricetina, el resveratrol, epigalactoqueninas o los flavonoides, que son sustancias que vienen de las plantas, presentes en las bayas, generalmente estamos hablando de las rojas, el té, sobre todo el té verde, las uvas Isabela, el aceite de oliva, el cacao puro, los frutos secos. Recuerden que el maní no es un fruto seco. El maní nos produce más toxicidad, forma parte de eso, lo mismo que la soya. No consumir soya ni maní nos generan más toxicidad y más alergia y más reacción. Y en general las frutas y verduras son buenas. Solo se absorbe un 5 a 10% de estos polifenoles en el intestino delgado. El resto es aprovechado por la microbiota y lo transforma en lo que habíamos hablado ahora, ácidos grasos de cadena corta y otros tipos de nutrientes que van a pasar a nuestro torrente sanguíneo en buena calidad. En disbiosis intestinal, entonces, ¿cómo es la nutrición y suplementación? Los tienen un papel muy importante en la modulación de la composición y actividad de la microbiota. Los cambios en la alimentación a corto o largo plazo siempre van a influir la microbiota. Si yo venía con una dieta bien buena y de un momento a otro me da por comer embutidos, enlatados, todo, eso inmediatamente va a afectar tu microbiota y va a cambiar. Ella va a evolucionar, depende de lo que comas. Eso es como el ganadito. Si yo le doy pastico, él se va moviendo
de potrero en potrero comiendo el pasto. Lo mismo pasa aquí, depende de lo que yo le dé, son los bichos que me llegan a mi estómago. Una dieta rica en verdura, insistimos, frutas, cereales integrales y legumbres favorece una microbiota saludable, mientras que una alimentación rica en azúcares, grasas saturadas y proteínas animales empobrece la microbiota. Grasas saturadas, recuerden, aceites de cocina comunes y silvestres, no aceites prensados en frío. Tenemos que usar aceites prensados en frío. El que más se deja manejar es el aceite de aguacate y segundo el aceite de coco. Recuerden que el aceite de coco es una grasa saturada pero que cuando se absorbe empieza a comportarse como monoinsaturada. Para que no vayan a criticar por aceite de coco que le dan tanto palo a veces. Las proteínas animales empobrecen la microbiota, entonces ahí hay que tener en cuenta el excesito de carnitas rojas, el exceso de carne y pescado, todos los que comemos el pescado entero sabiendo que es una porción de un cuarto de plato, todos comemos el pollo, la pechuga entera sabiendo que es una porción de cuarto de plato. Suplementación en disbiosis, alimentos fermentados. Un alimento fermentado es aquel que ha sido transformado por la acción de microorganismos, bacterias o levaduras de forma controlada. Incluir todos los días alimentos ayuda a mantener la microbiota intestinal saludable y variable. Son dos tipos de alimentos fermentados. Los que no contienen microorganismos vivos, cuando son consumidos como el pan de masa madre, la cerveza, el vino, la levadura de cerveza y la levadura nutricional, que son los más conocidos. Pero sí hay unos que contienen microorganismos vivos que se pueden considerar probióticos, como el chucrut, el yogur, el kefir y el kimchi. De todos esos, yo recomiendo mucho el kéfir de agua, porque la mayoría de personas que tenemos o sufrimos en algún momento disbiosis o permeabilidad intestinal, hacemos intolerancia a la leche y sobre todo en nuestro país 50% a los 50 años, como les conté. Entonces el kéfir de agua es como el más recomendado. Del chucrut es muy importante que del kimchi, del chucrut, perdón, que no echen la semilla al agua, al grifo, porque eso prolifera en los ríos de Colombia. Entonces la idea es que nada de eso prolifere, mejor écheselo a las maticas o bótelo a la basurita, pero no lo echen en las corrientes de agua porque eso prolifera en sitios que sean específicos, van a llegar y van a invadir y contaminar. Por eso son para consumo personal. Consumir alimentos fermentados con microorganismos vivos permite aumentar la diversidad del microbiota intestinal. Se consideran que son probióticos. Cuando están vivos son probióticos. Que no podemos dosificarlos, no sabemos cómo se dosifican porque nadie se ha sentado a decir cuántas bacterias de tal tiene un kéfir y eso depende de lo que le eches, porque el kéfir se hace con panela, con azúcar, con fruta y depende de eso tiene la fermentación y escoge qué bicho le llega. Beneficios asociados a la administración de organismos probióticos. Hay una mayor evidencia, se dividen en tres categorías. Entonces, hay reversión de síntomas de mala digestión. Cuando yo suplemento con probióticos, hay varias cosas que pasan. Tres categorías grandes. La primera, revisión de síntomas de mala digestión, reversión. Es la resolución de la intolerancia a la lactosa. Los lactobacillus degradan e impiden así llegue sin digerir el intestino grueso y ocasione flatulencia, distensión abdominal y diarrea, entre otros síntomas. También se ve mucho con los frijoles y los granos. Yo empiezo a tomar probióticos y después de 3 a 6 meses de estarlos tomando, empiezo a mejorar mi tolerancia al queso, mi tolerancia a la leche, tolerancia a los frijoles, lentejas y todo lo que me hace daño. Algunos hasta el repollo, la lechuga, bueno, ahí tenemos intolerancias de todo tipo. Hay reposición de la microbiota después de que la microbiota residente autóctona haya sido eliminada por cualquier causa. Entonces, cuando yo vuelvo y pongo le pongo probióticos, yo puedo regenerar esa microbiota que me barrió, por ejemplo, una diarrea, ¿sí? O que me barrió una tanda de antibióticos. Entonces, yo al poner probióticos, vuelvo y regenero y vuelvo y arranco. Por eso siempre cuando sus hijos o sus pacientes deban recibir antibióticos, antiinflamatorios, metformina, suplementelos con probióticos, por favor, no los dejen tiraditos. Los niños que hayan sufrido también, que al niño le dio una otitis y le pusieron una amoxicilina, también, recuerden que la amoxicilina da diarrea, entonces porque le pega a los probióticos. Entonces, muy importante, suplementemos. Lo que hace el probiótico es ocupar la superficie mucosa que ha quedado vacía y constituye una solución de emergencia que atenúa los síntomas y facilita la recolonización. Generalmente está demostrado que un Saccharomyces boulardii en una diarrea rebaja la diarrea de 8 días, que son los productos comerciales que todos conocen. También
este apartado se incluye la prevención de recidivas de vaginosis, de vaginitis mediada por lactobacilos probióticos administrados para el tratamiento específico con antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que si yo suplemento oralmente con lactobacilos acidófilos, que es la flora, y los otros lactobacilos, que son dos, también mejoro la flora después de haberse puesto la mujer unos óvulos o el hombre haber tomado un antibiótico para una enfermedad de transmisión sexual o para una infección crónica vaginal. Como eso se peló, ese epitelio, se murieron las bacterias, volvemos y las ponemos. En algunos casos he visto que algunas personas meten dentro de un ovulito de esos que no tienen antibiótico una capsulita de probióticos de lactobacillus para mejorar la situación allá. También se ha usado con algún resultado. ¿Qué más sirven los probióticos? Prevención de la mastitis. Aquí estamos hablando de la suplementación con probióticos específicamente. Durante la lactancia, la secreción aumenta la humedad de los conductos galactóforos y crea condiciones apropiadas para el establecimiento de organismos patógenos. Se ha demostrado de manera fehaciente que lactobacilos administrados por vía oral pueden colonizar los conductos e impedir el asentamiento de bacterias indeseables, previniendo y curando la mastitis. Tenemos un nuevo recurso para las mamás que están lactando. Existen otras afecciones en las que los microorganismos parecen ejercer efecto beneficioso. Podemos citar la enterocolitis necrotizante. Hay una evidencia de moderado peso, que es una afección en mi mente, se está manejando con probióticos. La enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis pseudomembranosa. Todos ellos han respondido bien a probióticos. Hay estudios, no tantos como desearíamos, pero ya empiezan a salir muchos más. Entonces, en un principio, cualquier componente de la microbiota comensal podría ser candidato a convertirse en probiótico. Los más son los lactobacillus y las bifidobacterias. Entonces, si ustedes ven, aquí están los lactobacillus y muchos han visto de por leer que tienen sus probióticos. Entonces están los lactobacillus acidófilos, que es lo que más vemos, los rhamnosus, los bulgaricus, los casei, que también se han visto, los salivares, reuteri, que se usa mucho en niños, este es el más para niños, que son como los más frecuentes, brevis y longum, que también hay unos que se llaman infantis, pero pertenecen a su familia de los longus. Cuando uno va a suplementar la flora intestinal de un paciente que se le dañó. Ahí hablando de que se le dañó la flora, es muy importante tener en cuenta. Niños nacidos por cesárea es un factor de riesgo. Niños que no se hayan alimentado con leche materna, ideal 2 años, pero en la medida que se han alimentado menos, hay más riesgo de que tenga una disbiosis y un intestino permeable en el tiempo. Niños que hayan recibido antibióticos porque les daba y les daba y les daba gripa, o les daba y les daba reflujo y les metían los otros medicamentos como el omeprazol en suspensión. También niños con hongos recurrentes. Todos estos niños que reciben antibióticos, los de amigdalitis, generalmente cuando son adultos alrededor de los 25 o 30 años, empiezan a presentar intolerancia a la lactosa y ahí arrancan. Después siguen la harina de trigo, después siguen, perdón, lactosa, que va leche y queso, después harina de trigo y después pueden terminar intolerando granos y por último terminan intolerando hasta el azúcar. Los bifidobacterios, en esto está aquí el infantis, el adolescentis, el longum, el lactis y el bifidum. ¿Qué es lo que más se usa? Entonces, cuando yo voy a suplementar porque tengo la flora malita, entonces, ¿qué hago? Bifidobacterium infantis. Trato de emular genéricamente, porque en España y en otros países ya hay exámenes específicos para revisar la flora de cada persona. Aquí todavía no estamos tan avanzaditos, vamos en ese camino, y poderla suplementar, porque cada bicho de estos representa una enfermedad cuando él falta, puede generarla o se nota que no está en ciertas enfermedades. Entonces, el infantis es uno del que debería uno suplementar junto con los lactobacilos acidófilos, los bulgáricos, los bifidobacterios longum, específicamente así como para hacer un manejo genérico. Es muy importante revisar los contenidos. Y los Saccharomyces, lo que más usamos es el Boulardii, que es el que se usa en diarrea del infante y en diarrea del adulto. Otros hay de todo. Si ustedes ven, hay Enterococcus fecalis, hay Streptococcus thermophilus, salivarius. Generalmente ven muchas asociaciones de todos estos. Prebióticos. Entonces vamos al siguiente tema. Ya hablamos de probióticos. Ahora estamos hablando
de prebióticos. Incorporan ingredientes o sustancias no digeribles, fundamentalmente carbohidratos, que consumidos en cantidades suficientes deben producir efectos benéficos para la salud y bienestar, más allá de los efectos nutricionales habituales. La administración de hidratos de carbono no digeribles y la fermentación bacteriana de los mismos en el colon favorece el crecimiento selectivo de bifidobacterias y lactobacillus, en detrimento del crecimiento de patógenos de la flora colónica. El aporte de prebióticos en la dieta realiza bien por medio de alimentos naturales o incorporando a los alimentos como productos lácteos, bebidas y cereales. Estimulan selectivamente el crecimiento y actividad en número limitado de bacterias en el colon. No deben sufrir absorción o hidrólisis. Estas son las condiciones para que sea un prebiótico. O sea, no deben sufrir absorción o hidrólisis en la parte superior del tracto gastrointestinal. O sea, deben pasar derecho hasta el colon. Por eso siempre ha habido una discusión, por ejemplo, con los probióticos también la había, que si en cápsula, que si en polvo, que si en líquido. Los mayores estudios de probióticos, no prebióticos, me devuelvo por me acordé de ese tip, vienen los que están en polvo. O sea que actualmente no se considera superior la cápsula que el polvo, ¿sí? Funcionan muy similares y los estudios de peso están hechos con los que son en polvo. Entonces volvemos a prebióticos, que es como la alimentación para los probióticos. No deben sufrir absorción o hidrólisis en la parte superior del tracto gastrointestinal. Deben ser fermentados en grado variable por las bacterias del colon. Tiene que ser un sustrato selectivo para una o varias bacterias beneficiosas, especialmente lactobacillus y bifidobacterium. Volvemos, esas son las principales, favoreciendo una compensación, perdón, de la flora más saludable y aún de inducir efectos sistémicos o en la luz del intestino positivos para la salud, aparte de la producción de energía, sustratos metabólicos y micronutrientes. Si ven, los prebióticos también son importantes, muy importantes porque es como alimento yo estos bichos. Por eso hablábamos ahora de todas estas fibras no digeribles, pero también ahí son importantes las grasas sanas, el aguacate, las nueces, el aceite de coco, el ghee, que no lo toqué ahora, pero también forma parte de estos alimentos preferidos por estos bichitos. Los principales beneficios de los prebióticos. Mejoran la función intestinal, que ya lo hemos hablado, que mejor dicho, disminuyen la generación de gases, mejoran el volumen de las heces, mejoran la secreción de agua, mantienen el volumen fecal, disminuye la inflamación inflamatoria intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, que ya lo miramos, efecto preventivo en la aparición de tumores malignos en el colon. Usar prebióticos y probióticos está demostrado que disminuyen el cáncer de colon, ya que ese ácido bútrico que les conté al ser metabolizado por el epitelio actúa como un regulador del crecimiento celular, al retardar la proliferación, o sea, las células de esas de tumorales no se forman o no crecen, no proliferan, no se reproducen. Reduce el colesterol, LDL y el nivel de triglicéridos sanguíneos gracias a la suma de los efectos del ácido acético, que es metabolizado por el músculo estriado, y el cerebro, el riñón y la síntesis de triglicéridos y colesterol en el hígado, y el ácido propiónico, que es un precursor de la glucogénesis hepática y tiene un efecto opuesto al acetato, ya que inhibe la enzima colesterol sintetasa, o sea, nos hace un favor mejorando el metabolismo del azúcar y el metabolismo del colesterol malo. Favorece el aumento de la disponibilidad de minerales como el calcio, el zinc, el magnesio y el hierro, o sea, nos mejora el magnesio, lo necesitamos para todo, el hierro para la hemoglobina, el magnesio para todo, para el metabolismo, el calcio para todo el sistema enzimático, el zinc para la piel, para el cerebro, el calcio para el metabolismo del hueso. O sea, usar probióticos también mejora nuestros minerales, nuestro contenido de minerales. En el caso del calcio cobra gran importancia el tratamiento de la osteoporosis. Favorece la síntesis de vitaminas del grupo B, específicamente el ácido fólico, y aumenta la función inmunológica del huésped al aumentar la proliferación de las bacterias probióticas. Recuerden que el ácido fólico es una de las deficiencias más importantes junto con la vitamina B12 en nuestros abuelos. Entonces es muy importante estar pendiente de nuestros abuelos y suplementarlos, como les decía antes, con la edad se nos va dañando la flora, se nos va dañando la microbiota y fuera de eso ya tenemos problemas de absorción. Entonces sumen todo ese cóctel y es importante rejuvenecer esas tripitas de nuestros abuelos con probióticos.
Y también los prebióticos aumentan la función inmunológica del huésped al aumentar la proliferación de las bacterias probióticas. Alimento que tiene sustancias prebióticas. Aquí empieza pues la retahíla. Los prebióticos principalmente se encuentran en aquellos alimentos ricos en fibra vegetal, como cereales integrales, derivados del trigo, avena y cebada, verduras, frutas y legumbres. Ahí el trigo, una recomendación muy especial. El trigo de nosotros actual tiene 42 cromosomas. El trigo original tenía 9. Y el trigo más cercano se llama trigo sarraceno, que tiene 12 o 13 cromosomas. Entonces, lo más importante es tratarnos de ir al trigo original. Vámonos al trigo sarraceno si lo podemos conseguir. Porque los otros trigos, como ustedes ven, de 9 a 42, ¿cuántas modificaciones genéticas le hicimos a este trigo para llegar a lo que comemos ahora? Por eso es que el gluten de ese trigo nos produce disbiosis y permeabilidad intestinal, porque tiene demasiadas modificaciones genéticas. Las verduras, frutas y legumbres, como les he dicho, en oxidación y en esto, en microflora y microbiota, mandan la parada. Entonces hablamos de alimentos que contienen. Entonces la inulina, que es uno de los prebióticos. La mayoría, si ahora ustedes miran mucho de lo que los probióticos vienen con inulina. La inulina es una fibra dietética presente en la raíz de la achicoria, que era lo que le daban de comida a los perros por ahí en otro tiempo, el puerro, el ajo, el banano, la cebada, el trigo, la miel, la cebolla y el espárrago. La oligofructosa se obtiene por hidrólisis enzimática parcial de la inulina, que la hacen allá en las tripitas y se encuentra presente en cereales, cebolla, ajo, plátano, miel y puerro. Los fructooligosacáridos están presentes de forma natural en el puerro, la cebolla, la raíz de achicoria, el espárrago, el ajo, la alcachofa, el tomate, la alfalfa, el plátano, entre otros. Y también se puede obtener por síntesis enzimática a partir de la sacarosa. Seguimos, galactosacáridos, que se llaman la refinosa, la estaquiosa y la verbascosa. Están formados por cadenas cortas de moléculas de galactosa. Se encuentran en las legumbres, como la soya, que no se la recomendé por la alergia y la disbiosis, y se puede sintetizar a partir de la lactosa, los que la toleren. Sustancias pépticas. Son abundantes en los frutos como la corteza naranja, la remolacha, la manzana, el plátano verde, la guayaba y la cebolla. Tiene una alta capacidad hidrofílica y son muy solubles en agua, dando lugar a la formación de geles. Son fácilmente atacables por la microbiota del colon, formando ácidos grasos de cadena corta. Muchas de las personas no toleran bien los frijoles. Hay dos recomendaciones muy especiales. La primera, siempre remojar. 24 horas antes, ojalá dejarlos en remojo. Y cuando se vayan a procesar, botar el agua con que se remojó. Muchos de nuestras familias, nuestros abuelos y nuestras empleadas utilizan esa misma agua para hacer los frijoles y lo que están haciendo es metiéndole esa pectina en cantidades industriales que no nos serviría en esa cantidad, que nos produce irritación. Entonces es importante que boten el agua y los procesen de nuevo con agua limpia después de lavarlos. La correcta dosificación y frecuencia de consumo es quizás el aspecto menos claro en el uso de prebióticos. No, hasta ahora no hay estudios que nos digan cuánto debo comer de cada cosa. Nos tendríamos que ir a nuestros requerimientos nutricionales de 2000 calorías o un poquito más. Y lo otro que es la explicación del plato partido en cuartos, que 2 cuartos van para las verduras y ensaladas, un cuarto va para la harina y otro cuarto va para la proteína. O sea que un cuarto de plato, imagínense el tamaño de la porción, sería una papa, un poquito de arroz, o sería como dicen las mamás, una brinchita de carne o un cuartico de trucha, porque no necesitamos más, de verdad que abusamos de proteína y abusamos de carbohidratos. Como más vale prevenir que curar, se debe llevar a la práctica el uso de los prebióticos. Si se acuerdan la charla, los que pudieron estar en antioxidación, hablamos de lo mismo. O sea, yo mato 2 pájaros de un solo tiro cuando como frutas y verduras. Me antioxido y fortalezco mi microbiota. ¿Qué más quiero? Yo no entiendo por qué no seguimos la recomendación, ¿cierto? Cuando dejo el azúcar, no mato mis bichos y tampoco me oxido, porque no pongo el cuerpo a marchas forzadas a poner a trabajar, a producir ATP, esa mitocondria. Entonces, miren, es lo mismo, seguimos hablando de lo mismo, es nutrámonos, es comamos bien, es hagamos ejercicio, es todo lo que seguimos hablando a lo largo del tiempo. Simbiótico, este concepto no es nuevo, pero de pronto no lo usa mucho la gente. Y yo hablo de simbiótico cuando empleo probiótico y prebiótico al mismo tiempo, de forma conjunta. Por tanto,
pueden ser definidos como preparaciones farmacéuticas o alimentarias que contienen una o más especies probióticas o ingredientes. Junto de las dos cosas que he hablado, todos esos bichos que hay allá, y junto a inulina, como les decía ahora, es lo que más se usa. Utilizando la correlación entre actividad de los microorganismos y la metabolización de los prebióticos, por parte de esto, se favorece el desarrollo de actividad de los componentes probióticos, potenciando sus propiedades saludables, generando un efecto sinérgico. Es una sinergia. Por lo tanto, es mucho mejor tener un simbiótico que un probiótico solo o un prebiótico solo. Cuando los junto es donde tengo el verdadero efecto maravilloso. Esto implica que un producto solo puede ser denominado simbiótico si ha demostrado inducir un efecto beneficioso superior al que se obtiene con la suma de los generados separadamente por sus integrantes. ¿Qué quiere decir? Es simbiótico si al dar los dos se potencian. Si no se potencian, no se considera que sea un simbiótico. Adicionalmente, se espera que esta mejora se acompañe de un aumento de los componentes probióticos o de las actividades saludables. Esta administración da mayores oportunidades para colonización y supervivencia del colon hospedero de nuestros probióticos al aumentar o prolongar sus efectos beneficiosos. Son la mejor estrategia para la integración al ecosistema de los probióticos, ya que aumentan vida útil y por otra parte proporcionan un sustrato específico. Teóricamente, los simbióticos tienen un mayor efecto beneficioso sobre la biota intestinal que los probióticos y los prebióticos en forma aislada. Reducen el pH de los simbióticos, promueven el crecimiento de las bifidobacterias y de la acción protectora mediante la inhibición de microorganismos patógenos. Favorecen la estabilización del entorno intestinal y aumentan la liberación de ácidos grasos de cadena corta, como quien dice, potencian todas las funciones que hemos hablado ahora. El ejemplo más claro es la leche materna. Eso es un ejemplo, es un probiótico debido a su contenido en bacterias lácticas, lactobacillus, y un prebiótico por el contenido de fructooligosacáridos que favorecen el desarrollo de los buenos bichos. Hay numerosos productos lácteos simbióticos. Sus efectos benéficos son, más habitualmente, son la prevención y el control de la diarrea, el estreñimiento y otras enfermedades intestinales. Y nos vamos a un último concepto que son los nutracéuticos. Debido a que los probióticos, los prebióticos y los simbióticos son bioterapéuticos, sustancia nutracéutica. ¿Qué es un nutracéutico? Productos de origen natural con propiedades biológicas activas, beneficiosas para la salud y con una capacidad preventiva o terapéutica definida. Cuando se habla de ellos, nos referimos a medicina biológica y a una categoría muy amplia de productos que deben cumplir criterios siguientes. Entonces, para considerar un nutracéptico debemos hablar de, primero, ser de origen natural. Segundo, ser aislados y purificados por métodos no desnaturalizantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si matamos los probióticos ya no son tan funcionales. Aportar efectos beneficiosos para la salud, mejorar una o más funciones fisiológicas, actuar de forma preventiva o curativa y mejorar la calidad de vida. También debe cumplir todas las normas de desarrollo y validación según los criterios científicos que existen. Por aquí me pasé y yo les quería mostrar una paginita donde ustedes pueden, no, está hasta el final, qué pena con ustedes. Les voy a mostrar una paginita donde está esto definido. Se llama elprobiótico.com. El que esté interesado no es sino que entre y lo encuentre. Ahí está un curso en enfermedad, hay un curso y se puede uno inscribir, hacer el curso y presentar los exámenes y le dan una validación gratuita. Entonces, ahí estamos hablando de alimentos funcionales, ejemplos de probióticos, prebióticos y simbióticos. Probióticos, definición, alimento suplementado con bacterias vivas que alcanzan el colon y favorecen el balance de la microbiota intestinal, la salud y el bienestar. Y son lactobacillus, bifidobacterias, levaduras. Faltan esporas y firmicutes que también están ahí, pero pues por aquí en Colombia todavía no estamos tan avanzados. Y usual, el yogur y otros productos lácteos fermentados, no vivos. Prebióticos, alimentos o suplementos no digestibles y fermentables en el colon, que favorecen el crecimiento selectivo de bacterias no patógenas con beneficios para salud y bienestar. Es lo mismo. La inulina, oligosacáridos, lactulosa y fructooligosacáridos. Son alimentos naturales o incorporados a bebidas, productos lácteos y pastelería. Y los simbióticos, que es mezcla de pro y prebióticos, que favorece la supervivencia e implantación de microorganismos vivos. Para beneficiar el intestinal. En esto están los fructooligosacáridos, los bifidobacterias, y son los productos lácteos fermentados, pero también ya vienen en presentación. Estos son como definiciones. Este del probiótico, por favor, el que esté interesado en profundizar, el cursito es muy bueno y muy actualizado y tiene evidencias. Muchas gracias. Voy a pasar a resolver preguntas. Espero que hayan entendido. Si hay alguna pregunta, me van diciendo, aquí vamos mirando.
Esta pregunta, siempre ha tenido estreñimiento y ahora me es difícil dormir toda la noche. ¿Qué sería lo mejor? Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Si yo tengo estreñimiento crónico, tengo primero descartar causas orgánicas. ¿Cuáles causas orgánicas? Hipotiroidismo, obstrucción intestinal, hasta pues tumores, divertículos. O sea, hay muchas patologías que pueden producir eso. Recomendación, si hay algún cambio o es reciente, cuando hay un estreñimiento reciente, siempre hay que hacer colonoscopia. De ahí pasas a lo segundo, y es que prebiótico y probiótico, o sea, volvemos, alimentémonos bien, comamos fibra, comamos verduras, comamos frutas, evitemos, comamos grasas buenas, el ghee, el coco, y de ahí una suplementación con probióticos. En ese caso hay que empezar Infantis o Longus, Bifidobacterium, y, o sea, un producto que los tenga, o que tenga lactobacilos acidófilos, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a consumo de fibra, consumo de una granola sin azúcar, que no tenga maní, que no tenga azúcar añadida, que no tenga panela. Hay ya granolas de esa manera. Entonces, siempre suplementación. Hay que mirar pues todas las causas del estreñimiento primero. Meses atrás un paciente se autorrecetó metronidazol para las amebas, las dosis únicas. Inmediatamente le dio un shock anafiláctico. Su microbiota enfermedades se encuentran mal, ¿cierto? ¿Qué es lo que procede? En este caso es la suplementación, volvemos a lo mismo. Si tiene una permeabilidad intestinal, hay que poner unos probióticos adecuados, también poner los aceites grasos adecuados. También ayudamos con enzimas digestivas, cualquier tipo de enzimas de la marca que conozcan, todas sirven, ¿sí? Enzimas digestivas más el probiótico, con eso lo suplemento. Grasas buenas que volvemos y tocamos. Y fuera de eso, grasas buenas, acuerden aguacate, acuerden las nueces del Brasil específicamente, que tiene más selenio y puede servir a la vez para piel, pelo y puede servir para tiroides. Entonces, selenio con nueces del Brasil, ¿sí? Y todo lo que sean frutas, mirando la tolerancia. Evitar los lácteos, hacer lo que decimos de remojar los frijoles, porque muchos de ellos siguen con esos hábitos. No, recuerden que los shock no tienen que tener una dosis dependiente. Por eso, cuando hablan de pruebas de alergia a la penicilina, a mí me da un ataque, porque igual le puede dar el shock anafiláctico con solo la prueba de penicilina. Recuerden que no depende del estímulo, sino de mi sensibilidad. Puede ser un estímulo muy pequeño, pero ese estímulo muy pequeño puede llevarme a que mi cuerpo reaccione con una alergia brutal, con una reacción alérgica muy fuerte que me dio un shock anafiláctico. Recuerden que una sola picadura de abeja produce shock anafiláctico en el que es alérgico, entonces no depende del tamaño de la dosis, sino que depende de mi hipersensibilidad. Sí, para evitar las recidivas de las sepsis geniturinarias sí sirven, pero hay unos probióticos. Hay una vacuna que le pueden agregar a estas personas si la infección ha sido por E. coli. ¿Sí? Hay una vacunita que es basada en Escherichia coli inactiva, que se llama Uropaxón. Es un tratamiento costoso, pero también asociado a tomar sus probióticos normales, agregamos el Uropaxón para que el cuerpo se capacite, eso se usa 3 meses, para defenderse de la infección urinaria. El Helicobacter pylori se trata con los triconjugados habituales inicialmente, siempre acompañados de probióticos y de ahí en adelante muchos meses de probióticos por una sencilla razón. Se considera que el Helicobacter pylori atacó ese estómago porque ese estómago está débil en lactobacillus y tiene el pH cambiado. Cuando nosotros boleamos mucho meprazol y comemos mucha cosa rara, el helicobacter se hace más susceptible. Igual hay que hacer tratamiento de erradicación contra el conjugado de antibióticos, protegido con eso y cambiar los hábitos. Volvemos a lo mismo, nos enfermamos por la boca, por lo que comemos. Lo otro, recuerden que el helicobacter es que comí caca directamente. ¿Cómo es? Comí cosas sucias, mal lavadas. Recuerden que para inactivar el Helicobacter necesitamos ¿qué? Vinagre blanco. No sirve el vinagre de manzana o el vinagre de sidra de manzana. Tiene que ser vinagre fruta, vinagre blanco, ácido acético común y silvestre. ¿Cómo se hace? En un litro de agua hecho
medio tarrito, media botella de vinagre y en ese balde con agua donde eché mucho, eché todas mis frutas y verduras, las dejé entre 20 minutos y 2 horas, las saqué, las jugué y las refrigeré para así matar el Helicobacter y demás bichos. Lo ideal, 2 horitas. ¿Qué producto es bueno para la parte intestinal? Pues es que son muchos, hay muchos probióticos. Yo uso uno, no sé si aquí está, pues, está directo de dar marcas o no, pero uso, por ejemplo, unos que son muy buenos, que son el Florawell, uso otro que es el probióticos del BioPlus, y uso uno que se llama Keodophilus. Esos son como mis tres preferidos, pero en el mercado hay montones. Y de Estados Unidos puede traer montones. Son productos costosos, no son productos baratos. Un BioPlus vale 60.000 pesos, el Keophilus dura 45 días, el BioPlus dura 30, y un Florawell vale 70.000, pero dura 60 días. Entonces, pues depende de eso. Esos probióticos que venden en la droguería son lactobacillus acidophilus. Son únicamente indicados en diarrea aguda. Y solitos generalmente no sirven. Generalmente hay que agregar el Saccharomyces boulardii, que es otro bichito que viene en sobrecitos para eso. Pero esos son solo para diarrea, no son tan completos porque normalmente los probióticos que se venden en tiendas naturales, que generan todos estos laboratorios que son alternativos, o los que traen de Estados Unidos, tienen múltiples cepas entre Lactobacillus bifidobacterius, sobre todo, como les contaba ahora, que la mezcla es ideal. Las semillas son unas buenas grasas y son buenas, la quinoa, la nuez de nogal y la semilla de girasol. La nuez de nogal es excelente a veces porque no es fácil de conseguir. Al mismo tiempo es carbohidrato y reemplaza muy bien varias de nuestras comidas proteicas. Puede reemplazar el arroz, hay pasta de quinoa, o sea, la quinoa es un gran alimento. Ya no hablamos de superalimentos, porque es que cada uno tiene su tolerancia a los alimentos y para uno que es súper, para otro es el peor. Entonces, hablar de superalimentos, eso entró mucho en boga con las dietas cetogénicas y de las dietas keto y esas cosas, pero realmente superalimentos como tal depende de cada uno. La nuez de nogal es muy buena, pero también está la sacha inchi, que es propia por aquí de esta región colombiana y de la selva del Amazonas, está el sacha inchi, está la nuez de pecan, la pecana, está la almendra que también nos ayuda. Recuerden, manino. Siempre hablan que la fibra es muy buena para el colon, pero a mí siempre me hace daño la fibra. ¿Qué me sugiere hacer? Primero, suplementate y escoge qué fibra. Uno de los mejores que se pueden usar a ver, les recomiendo, mejor dicho, el orégano ha despuntado para tratamiento del helicobacter y para tratamiento de disbiosis. Y hay otro medicamento que se llama la melena de león, que es un hongo, de los hongos que se están usando ahora. Entonces, muchas personas cuando tienen unas disbiosis extremas o tienen ya una permeabilidad intestinal, hay que suplementarlos a veces con orégano y con melena de león, que son como ya tapar los poros. Yo llamo a eso tapar los huecos. Entonces lo hacemos con melena de león o orégano. Recuerden que el aceite esencial de orégano es muy fuerte, el aceite de orégano es muy amargo, entonces toca diluirlo muy bien en aceite de oliva para poderlo consumir. Siempre probióticos, empiecen con probióticos. La mejoría no la van a ver en la primera semana, ni en el primer mes, inclusive ni en los primeros 3. Si tú tienes un problema digestivo de larga evolución, mínimo 6 meses para que empieces a ver una mejoría gradual en los cambios alimentarios, porque tienes que cambiar toda tu alimentación, dejar los carbohidratos que no sean complejos. Carbohidratos complejos son los almidones. Hay un tip con los almidones. Hay gente que no tolera los que le sube el azúcar, los frijoles, la papa, el arroz, que dicen que no se los coman calientes porque eso pasa. ¿Qué hace uno? Enfrió, refrigeró y recalentó al siguiente día. Tiene que estar en la nevera de un día para otro, mínimo 2 horas, en frío, completamente en frío, para que hagan la transformación de carbohidrato a almidón y no le peguen al azúcar. Entonces ahí tienen otro truco para que no haya tanta azúcar, sobre todo en diabéticos. Pero la fibra, como dice Gladys Acevedo, hay que escoger la fibra. Puede ser que a ti, por ejemplo, la lechuga, el repollo te haga daño, pero el apio no. Entonces, mirar si puedes comer apio. O el kale o kale, como dicen, el kale. Por ejemplo, cambiarte a eso, mirar cómo te cae la espinaca. Es que tenemos acelgas, tenemos repollos, tenemos lechugas de 5 variedades, tenemos col de Bruselas.
Tenemos pepino, recuerden que el pepino hay que quitarle las pepas y la cáscara para poderse comer, porque si no produce distensión abdominal. Entonces el pepino cohombro, quítele las pepas. Normalmente el entero germina, que es el de frasquito de agua que estaban hablando, ese se usa entre 5, máximo 7 días y se suspende. Normalmente uno se busca otros suplementos pediátricos más completicos para seguir, para cambiar, porque es que el enterogermina es el manejo de la diarrea aguda. Los germinados son excelente alimento. Si tú los puedes dejar germinar, es bien. Recuerda que hay que botar el agua cada vez que haces como el germinado, cada vez que va botando la raíz. Entonces hoy germinas, botas el agua, lavas y sigues, botas el agua tan hasta que germines 3, 4 días. En los germinados es importante botar el agua, no la dejes ahí. Y son excelentes alimentos y también tienen mucha fibra que ayuda. Pues fuera de eso se comportan como proteínas por ser como el botoncito más chiquito, como lo que están haciendo. Entonces tiene una frescura que no tiene ningún otro vegetal. Tienes que mirar mucho cuando hay reflujo, que se devuelve el jugo gástrico, porque puede haber una incompetencia del esófago abajo. El esfínter esofágico inferior puede estar abierto. La recomendación es que tengas una endoscopia para mirar si hay reflujo o no hay reflujo. Y una vez tengas la endoscopia, poder mirar. Y si no, hacer una pHimetría para mirar el número de reflujos. Puede que tenga que ver con disbiosis, pero en ese caso debe haber un problema esofágico agregado para que hagas tanta griera, porque con omeprazol se controla y no comer. Una recomendación muy importante, hablando de agrieras y reflujos, eviten los caldos, esos caldos prehechos. Voy a decir marcas, qué pena, Ricostilla, Caldo Maggi y esas cosas. Eso es veneno en pedacitos. Entonces, por favor, eviten eso, que eso es digestivamente nocivo para la salud. Y la mayoría de nuestras mamás y abuelas utilizan eso. Entonces, los que sufrimos de agriera, pitamos todos los días cuando tomamos Caldo Maggi, Trisabor, Triguizar, ese tipo de cosas. Eso es veneno en pedacitos, eso tiene nitritos, mejor dicho, eso es sucio. Muchas maneras de ordenar las legumbres, dejarlas germinar, sí, sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Veo que terminé ya ahí las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? El limón puede ser adecuado, pero preferiblemente usamos agüita tibia con limón en la mañana, más que agregarle. También le puedes agregar a las leguminosas, la puedes cocinar con limón y vinagre, pero ese vinagre para cocinar no es el blanco, ese es el de sidra. Entonces tú puedes exprimir medio limón cuando estás haciendo el lavado, el remoje a las leguminosas y le echas 2 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana. Eso también hace el mismo efecto que puede hacer el bicarbonato cuando yo echo el remojo, es para evitar también la tolerancia. Cuando la gente después de remojar 24 horas y ve que así todo le cae mal, o usan la estrategia de vinagre de sidra de manzana o vinagre de manzana con limón, o usamos la estrategia de 2 cucharadas de bicarbonato, para que al otro día la vemos, todo eso sale y nos produce mucha mejor tolerancia digestiva. Pero el limón Eilen no solito, el limón no solo, el limón va con vinagre de sidra, el limón solo no aguanta. Bueno, como no veo más preguntas, entonces dejamos aquí por hoy. Un gran abrazo para todos. Esperamos volvernos a encontrar en otro momento.